Es un, siempre es un placer y es algo maravilloso poder tener ese privilegio de leer la palabra de Dios y de exponerla. Vamos a orar para que sea Dios mismo hablando en esta mañana. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos porque solo Jesucristo basta para nuestras vidas. Ayúdanos a tener esa gran convicción de mirarte solo a ti, porque ya pertenecemos a esta gran familia celestial. Invitamos a aquellos que aún no están gozando de estas mieles maravillosas de pertenecer al reino de Dios, que tomen una decisión. Y Dios, que en esta mañana seas tú entregando a cada uno de los aquí presentes y a cada uno de los que nos escuchan por el medio Zoom, tu palabra, esa porción que necesitamos para ser enseñados, para ser redarguidos, para ser capacitados y para ser consolados. Así oramos, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, estaba pensando en el título que le iba a colocar a esta prédica, y es sencillo, y es escuchar, entender y tomar una decisión. Escuchar, entender, tomar una decisión. Pero no cualquier decisión, sino decisiones que agraden primeramente a Dios. Independientemente si le agradan a las personas. Lo importante es que le agraden a Dios y hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Ahora estaba pensando en el tema de decisiones, de tomar decisiones, y cada uno tenemos que tomar decisiones de forma constante, en la familia, en el trabajo, en toda parte. Al cruzar la calle decidimos si cruzarla en ese momento o no. Pero hay una decisión que es muy importante tomar. Y aunque hay otras que podemos dejar para tomar después, una decisión que hay que tomar firme es de seguir al Señor. No quedarnos en el camino como aquel joven que tuvo ese encuentro con Jesucristo y donde tuvo que decidir si seguir a Jesús o creer en sus riquezas. Él tomó su decisión. La decisión que nos invita a Dios a que tomemos es a seguirle. No hay más. Y bendito sea Él, porque Él es el que pone en nosotros ese querer y ese hacer y ese decidir, porque creemos por fe y la fe proviene de Él. Entonces, vamos a mirar una parte de Génesis capítulo 4, va a ser nuestra lectura. Génesis capítulo 4, vamos al comienzo de la palabra de Dios. Génesis capítulo 4. Y dice desde el versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y lo miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Hasta ahí vamos a dejar esta porción de la palabra de Dios en nuestro texto introductorio. Vamos a tener otros pasajes. Este es el texto introductorio. Y acá vemos unas palabras claves como la disposición del corazón, la ofrenda, una obediencia, el semblante y las decisiones que tomaron cada uno. Ahora vamos a mirar esta primera parte y es lo que decidimos. Estos dos hijos recibieron una misma instrucción de parte de sus padres, Adán y Eva. Una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? La instrucción era que si se iban a acercar a Dios a ofrecer una ofrenda, esa ofrenda tenía que ser de las siguientes características sencillas. Dice, debía ofrecer un cordero primogénito y perfecto. Esa es la ofrenda. Y debía ofrecer un sacrificio y derramamiento de sangre. Entonces, la ofrenda tenía dos características especiales. Una ofrenda perfecta, primogénito, y ser sacrificada. Allí el padre, quien recibió la instrucción de Dios, primeramente Adán, dio también su instrucción a los hijos. Y aunque los dos recibieron la misma instrucción, vemos que cada uno tomó una decisión. Y cada uno creyó como bien pensaba que estaba mejor. Ahora, ¿qué creyó primero Caín? Caín creyó a su manera y ofreció lo que él quiso a su manera, no lo que Dios exigía. ¿Llevó una ofrenda? Sí, llevó una ofrenda, pero era de las características que Dios había instruido. Definitivamente no. Entonces, ahí es donde podemos nosotros mirar dentro de cada uno de nosotros. Y es cuando Dios da una instrucción, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la obedecemos? Es más, ¿la entendemos? ¿Entendemos esa instrucción de Dios? ¿Entendemos esos mandamientos, esas ordenanzas, estatutos? Si vamos a la ley mosaica, a los 10 mandamientos son muy claros. Ahora entendemos esos mandamientos, entendemos lo que Dios quiere para poder obedecerle y obedecerle conforme a lo que Él ordena, no conforme a lo que yo crea que está bien. La ofrenda de Caín no fue aceptada. No fue aceptada por Dios esa ofrenda. ¿Por qué? Habían dos cosas importantes allí. Una, la disposición del corazón. Es lo más importante, la disposición del corazón. Porque si vemos, dice el texto
Lo primero que vio, dice Dios, dice, y miró Jehová primero a quién, a la persona. Él no miró la ofrenda de primero, miró la persona, es decir, miró el corazón. Eso fue lo primero que Dios vio. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo vio en aquella viuda cuando ofreció las 2 monedas, las 2 blancas. Bueno, hice 2 blancas, no sé si fueron 2 monedas, hice 2 blancas. Es lo mismo que Jesús vio en el corazón de esta mujer. Es lo mismo que Dios está mirando en el corazón de Caín. Podemos ver entonces cuando le damos una orden a nuestro hijo. Vaya, lave la loza y séquela y colóquela en el lavaplatos. Y este niño, y tiene que hacerlo de la siguiente manera, tiene que cogerlo, echarle jabón, pagarlo y le da las instrucciones. Y este niño o niña va y hace aquello. Coge los platos, les echa agua, las pone ahí y ya. Les echa agua, pone ahí y ya lavé. Ahora, ¿cumplió con lavar la loza? Cumplió con lavar la loza. Pero fue como dio la instrucción la mamá de que lo hiciera. No. Pero ¿cómo es que el niño llega a hacer eso? Porque en su corazón ya estaba el desobedecer. El que no me gusta hacer eso. No quiero hacerlo de esa manera. Lo quiero hacer a mi manera y lo quiero hacer rápido. De esa misma forma es como Caín llevó allí esa ofrenda. Yo llevo lo que yo quiero. Él dijo que lleváramos de las primicias. Bueno, yo llevo las primicias. Pero fue lo que Dios exigió. Era algo que derramara sangre, porque ahí estaba la diferencia. Lo que se ofrecía, ese sacrificio, porque ellos llevaron eso a un altar. Cada uno hizo su altar. Era un sacrificio que se iba a hacer allí. Ahora, lo que presentó Caín no fue agradable a Dios. Si no es agradable su corazón, lo que va a ofrecer. Ahora, lo que nosotros ofrecemos a Dios debe venir de nuestro corazón. No debe venir de otro lado, de otra parte, sino primero de nuestro corazón. Por eso incluso en la ofrenda dice lo que dispuso en su corazón. No por obligación, sino lo que dispuso. Entonces vemos que Caín realmente no obedeció a Dios. Así de sencillo. Decidió como un ritual. Vamos a obedecer a mi papá porque él dijo que había que hacer eso. Vamos a hacerlo, pero lo hago a mi manera. Así sucede muchas veces en nuestras vidas. Dios ordena, Dios dice que se debe hacer así y así, pero nosotros queremos acomodar las cosas. Y entonces ahí es donde Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos escucharle a Él, entenderle y poder obedecerle. Ahora miramos la ofrenda de Abel. Abel le creyó a Dios. De acuerdo a lo que nos dice Hebreos 11:4, Hebreos 11:4 dice, por la fe, es decir, porque creyó. Es eso, creer. Porque creyó. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ahí está la palabra clave, sacrificio.
ofreció sacrificio. Y por haberle creído a Dios, por haber hecho lo que Dios dijo, de ofrecer de lo más gordo, de lo más bonito, de lo mejor, sin tacha ni mancha, y haber ofrecido ese sacrificio, alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, por medio de ese sacrificio fue justo, fue justificado porque él creyó. Él se hizo justo porque creyó en qué, en esa promesa que le había hecho Dios a su padre Adán allí en el huerto. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, es decir, ya está muerto, aún habla por ello. Entonces vemos que hubo una ofrenda y hubo un sacrificio, como Dios había mandado. Entonces, vemos que ¿dónde inicia el obedecerle a Dios? En el corazón. En el corazón. Jesús mismo lo dijo en Mateo 15:19, que todo venía de allí del corazón. Hablando acerca de lo que contaminaba al hombre, no es que no es lo que él come, lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Del corazón proviene todo lo que el hombre está haciendo y todo lo que el hombre habla. Cuando uno ve hablar a una persona, ve uno inmediatamente qué es lo que tiene en el corazón. Cuando uno ve cómo actúa una persona, cómo hace las cosas, en nuestro trabajo lo podemos ver, en nuestra casa, nuestros hijos. Cuando nuestra esposa hace algo, vemos lo que hay en su corazón. Cuando la esposa mira al esposo de cómo está haciendo sus quehaceres. Si cuando llega de trabajar, cómo está su rostro. Aparte del cansancio, ¿no? Pero cómo está su rostro cuando llega a la casa. Cómo salió y cómo regresó. ¿Cierto? Y es lo que hay en su corazón. Si hay agradecimiento hacia Dios o no hay agradecimiento. Por tanto, debemos confiar no en nuestro corazón, sino en Dios. Jeremías lo explica de otra manera similar en Jeremías 17. Dice que no confiemos en nuestro corazón, no confiemos en el hombre, no confiemos, sino que confiemos en Dios, porque nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Ahora, del corazón, ¿por qué? Porque recordemos que todo inicia allí también para bien. Daniel dispuso en su corazón. Y él dispuso obedecer a Dios y entregarse a Dios totalmente, sin vacilar. Lo mismo hizo Abraham cuando fue llamado. Génesis 12. Totalmente esa disposición, salir de su tierra. Cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, él no lo pensó. Es decir, no, inmediatamente lo hizo. En Hebreos 11 vemos que Abraham ofreció a su hijo. Si bien no lo hizo físicamente porque no lo asesinó, ya lo había ofrecido desde el mismo momento en que recibió la orden de Dios. Él lo hizo en su corazón. No había otra manera de que
Abraham alistara a sus criados y a las mulas y la leña y dijera a su hijo, vamos, no lo hubiera hecho si no hubiese una disposición primero en el corazón. Ya lo había sacrificado desde ese momento. Ahora, ¿en qué pensaba Abraham durante esos 3 días de camino? 3 días de camino, a pie. En lo único que él se alimentaba y confiaba era en que Dios era tan poderoso como se le presentó allí en Génesis 17, que le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda perfecto delante de mí. Entonces ahí en eso confiaba Abraham, que Dios era tan poderoso que aún podía levantar de entre los muertos. Porque ya había recibido una promesa y Abraham le creyó a Dios esa promesa. Entonces acá, entre Caín y Abel, vemos que uno le creyó y obedeció tal cual. Vemos que otro creyó a su manera, hizo las cosas a su manera. Y entonces pasa igual. Cuando un padre le dice a un par de hijos, hagan esto, y cada uno hace como bien le parece, pues ¿qué va a esperar cada hijo? Que mira con agrado o con desagrado. Así de sencillo. Miremos que vamos a mirar un momento que Dios no es que despreciara a Caín, porque si Dios hubiese despreciado a Caín en el mismo momento en que le fue a llevar estas frutas, lo había fulminado, lo había acabado. Así de sencillo. O cuando Adán y Eva pecaron, si Dios no los amara, los había fulminado. Pero Dios también amaba a Caín, porque es que Dios no quiere el pecado, pero ama al pecador. A mí me amó cuando era pecador. Y entonces no fue así, ni tuvieron la misma suerte 2 personas. Y ustedes de pronto también lo han leído. Vamos a mirar un momento el contexto en Éxodo 30. Vamos a mirar en Éxodo 30 qué ordena Dios. Una orden que Dios había dado. Éxodo 30. Y vamos a leer versículos 7, 8 y 9. Dice, y a Aarón quemará incensario aromático sobre él, o sea, ¿sobre qué? Sobre el propiciatorio. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y acá viene el pero, dice, no ofrecerás sobre el incienso, pero no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ahí estaba dando Dios unas instrucciones de cómo debería ofrecerse el incienso en el altar. Pero ¿qué pasó? La misma instrucción recibieron los hijos de Aarón. 4 hijos recibieron la misma instrucción. Y habían 2 de ellos, 2 sacerdotes. Ya eran sacerdotes. Vamos a mirar en Levítico 10. Más adelantico.
Levítico 10 dice, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué escena esta? Ellos quisieron hacer las cosas a su manera, haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. O sea, no lo hagan de esa manera. Y la orden había sido entregada a Aarón como el sumo sacerdote, no ellos como hijos. Y fueron fulminados. Cuando Caín fue a llevar aquella ofrenda, había podido haber sido fulminado también. Claro, porque estaba de esa manera desobedeciendo y ofendiendo la santidad de Dios, no creyendo que él necesitaba ser redimido por medio de la sangre del Cordero. Ahora, en cuanto a las decisiones que debemos tomar, esta primera parte era, si yo entiendo lo que Dios me dice, si yo actúo como Dios ordena, y si lo que yo ofrezco es agradable a Dios, ¿qué hay primero en mi corazón? Ahora, ¿qué hago si de pronto actué de una manera incorrecta? ¿Qué hago cuando Dios me llama a cuentas? Porque Dios llama a cuentas. Y gracias a Dios que Él nos llama a cuentas. Y no sucede lo que pasó con Abiú y Nadab. Con Nadab y Abiú. No los llamó a cuentas. Se acabó. O como hizo con Lucero. A Lucero no lo llamó a cuentas. Cuando era Lucero y se convirtió después en Satanás. Dejó todo lo que Dios le había dado y decidió convertirse en Satanás. Dios no creó Satanás. Dios creó a Lucero. Perfecto, el sello de la perfección. Y con él no hubo misericordia. Él no conocía esa parte tan maravillosa de Dios. Inmediatamente juicio. Pero qué bueno que Dios es amor, misericordioso. Y eso fue lo que Dios le mostró allí a Caín cuando lo llamó a cuentas. Entonces vemos que Dios amaba a Caín porque lo llamó. Dijo, venga, ¿qué le está pasando? ¿Sí? Génesis 6 nos dice, entonces dijo, Génesis 4, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Será tu deseo. Entonces, vemos que Dios es maravilloso. Es un encuentro que hay allí. Un encuentro entre Caín y Dios. Dios llamando. Y cuando nosotros actuamos de maneras que no convienen, Dios también nos llama. ¿Cómo nos llama? Por medio de su palabra nos dice, acuérdese que usted hizo eso.
lo que hiciste está mal hecho, porque Él nos está hablando por medio de su palabra. Cuando no nos alejamos de Dios y seguimos ahí, aunque como el himno, el cántico que cantábamos ahora último, así yo falle, sea y esté como esté mi condición, Él está ahí. Caín estaba en una condición en pique, en caída, caída total. Pero Dios no lo dejó, Dios lo llamó. Y primero le pregunta, ¿por qué te has ensañado? Es decir, ¿por qué está bravo? ¿Por qué se pone bravo? Si es que usted fue el que decidió. Usted fue el que decidió presentar esa ofrenda. ¿Por qué se pone bravo? Si usted desobedeció, ¿cómo quiere? Pues que me agrade. ¿Por qué tiene esa cara? ¿Sí? Igual sucede ese semblante también después dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Y es porque la cara de Caín no era la mejor. Miramos nosotros el semblante que tiene una persona cuando está en relación con Dios. Y miremos el semblante de aquella persona que está apartada de Dios. Son dos caras totalmente diferentes. Incluso en nosotros mismos se ve en el rostro. Cuando uno lleva un mes, 2 meses sin ver a un hermano y cuando de repente lo ve, uno mira en ese semblante, sin necesidad de preguntar, ve uno el semblante de esa persona, de ese hermano, si tiene una relación con Dios o no. Recordemos esa relación de Moisés con Dios, allí en el monte Sinaí. Recordemos esa escena cuando el Señor Jesucristo, él aunque tuvo siempre esa comunión con Dios, pero cuando estaba con aquellos 2 varones que dijeron, ese es Moisés. Sí, ese es Moisés y Elías, creo, no estoy mal. Y sus vestiduras eran blancas, sus rostros resplandecían. El semblante de cada uno. Dios ya había visto el corazón de Caín y vio el semblante de este hombre. Y le advierte, le dice 2 cosas. Le dice, primero, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y es lo que hizo Abel. Hizo lo bueno. Y fue enaltecido. Agradó a Dios. Pero también le dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Es decir, si usted se va a dedicar a hacer el mal, lo va a seguir el mal para donde usted camine, porque va a estar ahí pegado, se va a enseñorear, es decir, va a ser su amo, el pecado va a ser su amo. Y aquí, ¿qué le estaba diciendo? Satanás es su amo. Así es, sí, Satanás es su amo. Entonces, podemos ver aquí que Dios buscó a Caín con amor, con ternura y tuvo ese encuentro con él. Vamos a leer un texto muy sencillo, cómo Dios le habla al pueblo y le pone la misma condición. Le dice lo mismo, pero con otras palabras al pueblo. Vamos a ir a Deuteronomios 30. Deuteronomios 30, versículo 15, dice la palabra de Dios, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. Todo esto lo hace Dios para que viva y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Entonces, lo mismo le estaba diciendo al pueblo, lo mismo que a Caín allí en ese encuentro. Pero ¿cuál fue la decisión que tomó Caín? Esa decisión que tomó Caín la podemos ver ahí en el versículo 8. ¿Cuál fue la decisión que tomó Caín? Primero lo que hizo fue engañar. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, de acuerdo a esa nueva instrucción que Dios dio, le dijo, aquí está el bien y aquí está el mal. ¿Qué va a escoger? Y él escogió el mal. ¿Y por qué escogió el mal? Dice la palabra de Dios que, bueno, vamos a leerlo. ¿Por qué él escogió eso? ¿Por qué escogió el mal? Dice en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahí mismo en Juan, más adelantico, en el versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Proverbios 29:10 dice, los hombres sanguinarios odian al intachable, pero los rectos se preocupan por su alma. Y de eso se estaba preocupando Abel, de su alma. Ahí no fue así. No se preocupó de su alma. Ahora nosotros, gracias a Dios, decidimos irnos por el buen camino y obrar de acuerdo a lo que Dios ordena. Y no gracias a nosotros, sino gracias a Dios, que Él mismo puso en nosotros ese sentir. No podemos esperar cosas malas de un hijo de Dios, porque el bien no va con el mal. La conclusión de este estudio es el siguiente. Y es que le creamos a Dios. De que escuchemos, de que entendamos y que actuemos como Dios manda. En Hebreos 4:7 nos dice una última parte, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quien no ha creído hasta el día de hoy en nuestro amado Señor Jesucristo y ha escuchado la palabra de Dios y ha escuchado el llamado y ha escuchado que Dios le pone de presente el bien y el mal y le ha dicho escoja el bien para que vivas,
Entonces, no lo dude más y tome esa decisión de seguir a Cristo. De seguir a Cristo. Y nosotros, hermanos, que ya decidimos seguir a Cristo, tenemos esa gran responsabilidad de seguir creyéndole. Porque es que la palabra de Dios no dice aquel que creyó. No, dice aquel que cree. Y es constante. Es estarle creyendo a Dios de forma constante. Cada vez que Dios nos habla, es estarle creyendo. Escogí como conclusión primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24, donde nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. No es porque nos querramos hacerlo o actuar de esa manera, es porque Él lo ha mandado. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios santo, puro, sin mancha, sin tacha, y mora en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, es algo que solo podemos entender mirándolo a Él. Porque si nosotros le decimos esto a un inconverso, se va a reír de nosotros, se va a burlar. Es decir, ¿cómo es que Dios tan inmenso y tan grande va a habitar en su corazón? Pero solo poniendo la mirada en Dios y sabiendo que si Él lo dice, así como leemos acá, creyéndole, entonces podemos estar confiados de que Él permanece en nosotros. Y como Él permanece en nosotros, y como Él es amor, como Él nos amó, y como es misericordioso con nosotros, así debemos ser nosotros con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con el que está al lado de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando constantemente. Nos estás instruyendo constantemente. Nos estás dando mandatos, estatutos, los cuales son para vida, son para nuestro beneficio, son para que los cumplamos y vivamos como verdaderos hijos tuyos, para que podamos mostrarle a las demás personas que vale la pena creerte, que vale la pena estar en tus caminos. Y tú no permitirás que nosotros, tus hijos, seamos avergonzados. Porque, Señor, tú eres fiel. Porque tú lo has dicho, Señor, que aquel que pone delante de ti toda su confianza, tú no le haces caer en vergüenza, sino que por el contrario es enaltecido para gloria de su nombre. Gracias, Padre Santísimo, y te pedimos por estas personas quienes aún no han creído en nuestro amado Señor y Salvador,
que puedan entender, comprender y obedecer. Y que puedan venir a ser parte de esta gran familia celestial. Para un día poder tener ese gusto de contemplar tu hermosura, verte cara a cara como eres, Señor. Podernos gozarnos, poder seguir entrando en ese reposo que tú das. Gracias, Padre amado, te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.